El día en que llegué cojeando al hospital, apoyada en una silla de ruedas fría, escuché la voz de mi nuera cortando el aire como un cuchillo. No pierda su tiempo, doctor. Ella ya dio lo que tenía que dar. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final. Y coméntame desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Lourdes, tengo 69 años. Soy viuda desde hace más de una década y, durante mucho tiempo, pensé que lo único que me quedaba era ser la madre de Carlos y de Ana. Antes disso fui costureira, ama de casa, esposa devota. Pero, si me hubieras preguntado quién era yo, probablemente habría respondido, soy la madre de ellos. Así era como yo me veía, y así creía que ellos me veían también. Siempre viví en la misma casita sencilla, pero llena de historia, donde crié a mis hijos en cada azulejo de la cocina, cada grieta en la pared del salón, todo allí tenía mi sudor, y mis lágrimas en la casa era pequeña, pero el amor que yo creía que vivía allí, era grande al menos, en eso era en lo que yo creía. Aquel día, sin embargo, yo estaba en un pasillo de hospital, con el olor a desinfectante quemándome la nariz y el ruido de pasos apresurados resonando en el suelo brillante y me latía la pierna después de una caída tonta en la acera. Estaba asustada, con dolor, pero nada dolía más que aquellas palabras dichas por mi propia nuera, casi susurradas, pero lo bastante altas como para desgarrar la poca dignidad que me quedaba. Ella ya dio lo que tenía que dar. ¿Cómo que yo ya había dado lo que tenía que dar? ¿Era yo un mueble viejo, un electrodoméstico que ya no funciona? Un peso que se empuja hacia un rincón del salón, hasta que alguien decide tirarlo. El médico, con esa cara cansada de guardia, me miró por encima de las gafas. ¿La señora oyó lo que ella dijo?, preguntó, algo incómodo. Trog en seco, sentí la cara arder. Lo oí, doctor, respondí. Solo no sé qué fue peor, la caída o la frase. Mi hijo Carlos a su lado, fingía no haber escuchado nada. Evitaba mis ojos, tocaba el móvil, como si estuviera en cualquier lugar, menos allí conmigo. Él siempre fue mi niño más callado, el más sensible, al que yo defendía de todo y de todos. Pero, en ese momento, parecía el médico de mi sentencia encallado, omiso, permitiendo que decidieran por mí. Mientras el médico hablaba de riesgos, exámenes, fisioterapia, me di cuenta de que la conversación no era sobre ayudarme a mejorar, era sobre cómo va a ser a partir de ahora con doña Lourdes, como si yo fuera un objeto que hay que reubicar. ¿Ella vive sola?, preguntó el médico. Vive sola, respondió mi nuera, rápida, antes incluso de que yo abriera la boca a Anilla. No tiene condiciones, doctor. Ya veníamos hablando de eso. ¿De qué exactamente? ¿De mi vida? ¿De mi futuro? Sin mí. En aquel instante, sentada en aquella silla de ruedas, sentí que el suelo que se abrió no fue el de la acera cuando Misai fue el suelo de mi propia familia. Miré a Carlos, queriendo escuchar de su boca una palabra en mi defensa, un cálmate, Patricia, no hables así de mí, madre Ann, pero lo único que oí fue, lo que usted crea mejor, doctor. Jamás habría imaginado que, después de tantos años siendo su puerto seguro, me convertiría en el problema a resolver. En su cabeza yo ya no era la madre que pasaba la noche cosiendo para pagar el colegio, ni la mujer que vendió la alianza de matrimonio para comprar el primer uniforme del hijo. Yo era la señora que vive sola y está dando trabajo. En aquel pasillo helado, con la bata del hospital abierta por la espalda, y el frío entrando por las rendijas, sentí que algo dentro de mí se rompía. Al mismo tiempo, un hilo testarudo, de fuerza, empezó a moverse en el fondo del pecho. Era pequeño, pero estaba allí. Ya di lo que tenía que dar. Tal vez fuera justamente allí donde descubriría si eso era verdad o si aún tenía mucho más que dar, solo que no de la forma en que ellos esperaban. Antes de contarte lo que pasó el día de mi despedida, necesitas entender quién fui hasta llegar a aquel pasillo. Yo no me caí solo en la acera, me caí desde un lugar mucho más alto, del pedestal en el que yo misma me había puesto, creyendo que una buena madre es la que se anula, la que acepta todo en silencio, la que siempre se las arregla aunque vaya sangrando por dentro. Mi conflicto con ellos no empezó en aquel hospital. Aquella frase de mi nuera fue solo el grito final de una música que ya llevaba años sonando bajito dentro de mi casa. Bromas, sabrá mi edad, decisiones tomadas sin consultarme, preguntas sobre qué piensa hacer con la casa,
doña Lourdes. Miradas de impaciencia. Cuando tardaba en levantarme de la celda, pensé que conocía a mi familia. Pensé que mis hijos serían mi refugio en la vejez, así como yo había sido el refugio de ellos en la infancia. Solo que, aquel día, al oír ella ya dio lo que tenía que dar, entendí que, para ellos, yo podía estar acercándome al final. Lo que ellos no sabían era que, para mí, aquello sería solo el comienzo. Porque fue allí, con el bolígrafo en la mano, frente al papel de alta que el médico trajo, donde tuve la primera prueba de que a pesar de todo, aún había algo que era solo mío en mí. Decisión, él explicó los riesgos, dijo que la familia prefería que me quedara ingresada, que sería mejor para todos. Mi nuera sentía, mi hijo estaba de acuerdo en silencio en ello, con la vista nublada, firmé el alta, en contra de la voluntad de ellos. En ese segundo, yo no tenía idea de las conversaciones que ya venían teniendo a mis espaldas, de los planes para el tal almuerzo de despedida, y de las decisiones que estaban tomando sobre mi vida, y sobre todo sobre mi casa. Lo único que yo sabía era que una lucha había comenzado, y que ya no iba a aceptar que me trataran como un objeto olvidado, en cualquier rincón. Pero lo que descubrí, poco después, lo cambió todo. Ahora voy a contarte cómo fue mi vida entera de sacrificios, hasta llegar a aquel pasillo de hospital, y cómo, sin darme cuenta, yo misma ayudé a construir la imagen de peso que usarían en mi contra. Cuando digo que aquella frase de mi nuera me rompió por dentro, es porque vino encima de toda una vida de entrega. Nada de lo que tuve fue fácil, nada cayó del cielo. Todo fue construido con puntadas de costura, lágrimas escondidas en la almohada y sonrisas forzadas por la mañana temprano, como si nada estuviera pasando. Me casé muy joven con Juan. Él era albañil, trabajaba en obras de sol a sol, yo, con una máquina de coser sencilla en el salón, pasaba noches enteras haciendo dobladillos de pantalón, vestidos de fiesta, uniformes escolares. No teníamos lujos, pero teníamos un plan muy claro: dar a nuestros hijos aquello que nosotros nunca tuvimos. Cuando nació Carlos, yo todavía trabajaba con la barriga, pegando en la máquina, sintiendo al bebé moverse, mientras la tela se deslizaba por entre mis dedos. Hablaba con él allí mismo. Aguanta firme, hijo mío. Mamá está cosiendo tu futuro. Ana llegó 4 años después, pequeña, llorona, con el pelo lleno de rizos. Acuerdo ella corriendo por la casa con las rodillas peladas, y de Carlos, protegiendo a su hermana de los chicos de la calle. Él siempre fue el más dulce, el que guardaba dibujos para regalarme. En el día de la madre, el que pedía un beso antes de dormir. Juan murió pronto, de un infarto fulminante, cuando Carlos tenía 13 y Ana 9. Tuve la certeza de que el suelo se había acabado. Enterré a mi marido, y junto con él, enterré cualquier idea de que tendría a alguien con quien dividir el peso de la vida. En el velorio, Carlos me apretaba la mano tan fuerte que dolía, y me prometió: mamá, yo voy a cuidar de usted. Sí, yo voy a ser el hombre de la casa. Yo le creí, y durante muchos años, esa promesa fue el remedio que me mantenía en pie. Después de la muerte de Juan aumentó la clientela. Pasé a hacer uniformes para todo el colegio del barrio, ropa de fiesta para el vecindario. Había días en que ni veía el tiempo pasar, empezaba a coser antes de que saliera el sol, y solo me daba cuenta de la noche, porque cambiaba el silencio de la calle. Mientras tanto, los estudios de ellos eran sagrados. Una vez, el colegio de Carlos organizó una excursión, algo simple, pero que para él parecía el mundo, en visitar un museo en la capital. La cuota era demasiado alta para quien apenas conseguía pagar la luz. Vendí mi alianza de matrimonio. Nadie sabe eso. Recuerdo el brillo en sus ojos con aquel gafete colgado del cuello. No necesitaba hacer eso, mamá. Claro que sí, respondí, aguantando el llanto. No vas a dejar de ver el mundo solo, porque somos pobres. De Ana, ni sé por dónde empezar. Siempre fue más independiente, más cuestionadora. Quería ir a la universidad, hablar difícil, trabajar en una oficina. Yo me dejaba la piel en la máquina de coser, pero hacía cuestión de comprarle libros, pagar un curso preparatorio más barato, poner saldo en la tarjeta de autobús para que no faltara a clase A. Yo decía: ve, hija, hanse lo que quiera hacer. Solo no te olvides de dónde viene. La casa donde vivo hasta hoy se levantó ladrillo a ladrillo con Juan, pero se mantuvo en pie. Conmigo, en cada reforma,
Cada azulejo cambiado, cada pared pintada se pagó con trapo, en la mano, hilo y aguja. Cuando apareció la filtración en el techo, trabajé aún más. Cogí un encargo de vestido de novia, dormí sentada en la silla, pero no dejé que se viniera abajo. El tiempo pasó y vi a mis hijos volar. Carlos consiguió trabajo en una tienda de materiales de construcción. Luego fue ascendiendo. Allí dentro, consiguió un cargo mejor. Ann conoció a Patricia, mi futura nuera, en una de esas fiestas de la empresa. Ella llegó a nuestra vida, bien arreglada, hablando rápido, llena de opiniones. Yo, al principio, confieso, extrañé un poco su manera directa, las caras que ponía cuando entraba en mi casa sencilla, con olor a comida y a trapo húmedo, pero yo intentaba verlo mejor. Pensaba, Ann, es moderna, es de otra época, debe ser eso. Nunca quise ser la suegra pesada, la que se queja de todo. Tragaba en seco y sonreía. Ana consiguió entrar en la universidad. Fue motivo de orgullo para todo el barrio. Yo iba a las reuniones, aunque me moría de vergüenza de mi ropa sencilla, y escuchaba a los profesores decir que ella tenía futuro. Me quedaba toda orgullosa, en cada diploma, cada certificado. Lo guardaba como si fuera mío, y, de cierta forma, lo era. Solo que, junto con las conquistas, empezaron a aparecer cosas que, en esa época, no entendí como señales. Yo las llamaba cosas de la vida moderna. Hoy sé que eran los primeros pasos hacia la distancia. Carlos ya no tenía tiempo para pasar aquí. Los domingos, a veces, llamaba a última hora. Mamá, hoy no vamos a poder ir. Estamos cansados. La semana fue pesada. Eran él, Patricia y yo. Después, los 2 nietos que llegaron y se convirtieron en mi nuevo motivo para respirar. Cuando vinieron, yo hacía pastel, pollo asado, sentía la casa viva a través. Pero, en los últimos años, esas visitas fueron haciéndose cada vez más raras. Patricia empezó a hacer comentarios que en el momento, yo fingía no oír. Amor, esta casa está muy llena de cosas. Es peligroso para tu madre, decía, mirando alrededor con cara de crítica. Esos escalones viejos, ese baño oscuro, cualquier día va a pasar un accidente. Yo respondía, intentando no parecer ofendida. Yo me las arreglo, Patricia. Siempre me las he arreglado. Ella sonreía corto, de esas sonrisas que no llegan a los ojos, y soltaba. Pero, ¿hasta cuándo, verdad, doña Lourdes? Tenemos que pensar en el futuro. Ella hablaba mucho del futuro, nunca del presente, nunca de cómo quiere vivir usted. Ahora siempre era una lógica de planificación sobre mí, como si yo fuera un proyecto. Ana, por su parte, se metió tanto en el trabajo, que casi desapareció. José, convirtió en esa persona que llama deprisa, ya pidiendo disculpas por no tener tiempo. Mamá, luego paso por ahí. Sí, mi semana está una locura. Yo decía que entendía, que era así mismo, pero, cuando colgaba, me quedaba mirando la puerta como si ella fuera a aparecer. Me acordaba de cuando eran pequeños y cualquier fiebre de ellos se convertía en una noche en vela para mí, Ann, de empujar el plato hacia ellos y quedarme con las sobras, de salir con el pie doliendo para llevar a Ana al colegio bajo la lluvia, de acostarme en el suelo con Carlos, porque tenía miedo a la tormenta. Yo había sido abrazo, escudo, comida, remedio, y poco a poco fui convirtiéndome en tenemos que pensar qué hacer con ella. Hubo un día en específico que hoy veo como una advertencia. Un domingo en que vinieron a almorzar y en medio de la conversación, Patricia preguntó, medio riendo, medio en serio, Doña Lourdes, ¿usted ya pensó en vender esta casa e ir a un lugar más cómodo? ¿Cómodo para quién? Pregunté, también riendo, pero apretando el paño de cocina entre las manos. Ella se encogió de hombros. Para un piso más pequeño, con portería sin escaleras, sería mejor. Carlos no dijo nada, solo jugó con el arroz, como si no hubiera oído. Ese día sentí una puntadita de molestia, pero la guardé en un cajón allá adentro, junto con tantas otras cosas que no quería enfrentar. Pensaban, se preocupan por mí. Ann transformaba cualquier crítica en cuidado, cualquier sugerencia en cariño. Era más fácil que admitir que, quizá, me estuvieran viendo como un problema a resolver. Cuando mi pierna empezó a fallar, mucho antes de la caída, veía cómo la mirada de Patricia cambiaba cada vez que el tema era médico u hospital. Sus ojos se endurecían, la boca se ponía tensa,
Yo pensaba que era solo impaciencia. No tenía idea de la historia que ella cargaba y que, de un modo torcido, también la empujaba hacia aquella frase cruel. No sabía que todo aquel esfuerzo, todos esos años desdoblándome en mil serien y usados, en mi contra como prueba de que yo estaba cansada o gastada o final. Ahora voy a mostrarte la primera señal clara de que algo estaba muy mal, mucho antes de la caída en la acera y de aquella frase en el hospital. La primera señal clara de que algo estaba muy mal vino un domingo que, hasta hoy, me gustaría borrar de la memoria. Fue el día en que me di cuenta de que, en su mente, yo ya no era madre, era el problema. Carlos me había invitado a almorzar en su piso nuevo. Era un orgullo para él, lo sabía a mí. Puse contenta con la invitación. Claro, me levanté temprano, hice un bizcocho de harina de maíz, el preferido de él, en mi cabeza, lo puse en una bandeja bonita, tomé el autobús, con cuidado, sujetándome fuerte para no desequilibrarme en las curvas. La pierna ya dolía en esa época, pero yo no decía nada. No quería que me vieran como débil. Cuando la puerta estaba entornada. Toqué el timbre, escuché risas, dentro entré, despacio, anunciando. Ya, Liggy. Patricia vino hacia mí con una sonrisa rápida, de esas que aparecen y desaparecen antes de que uno tenga certeza de que existieron. Hola, doña Lourdes Sampés, pase. Déjeme llevar ese bizcocho. Está pesado. El salón estaba arreglado, la mesa puesta con platos a juego, copas brillando a la televisión, encendida sin sonido, solo la imagen de algún programa. Los nietos corrieron a abrazarme, y allí sentí un poco de la vieja alegría. Abuela, ¿trajiste pastel?, preguntó el más pequeño, con los ojos brillando. Claro que sí, un bizcocho de harina de maíz, ¿cómo le gusta a tu papá? Patricia, al oírlo, soltó una risita. Ay, pero ahora, él está a dieta, ¿no, amor? Miró a Carlos con aire de quien da un codazo. Estamos evitando harina, azúcar, cosas. No se trataba del bizcocho, yo lo sabía. Pero, en ese momento, clavé los pies en el suelo de la cocina y sonreí. Está bien. Si él no quiere, yo y los niños nos encargamos de que no sobre nada. Mientras me quitaba el abrigo, vi una carpeta encima del aparador, llena de papeles. Reconocí el logo de un seguro médico, un folleto doblado que mostraba un edificio bonito, lleno de ventanas, con la frase residencia para mayores, confort y cuidado. Mi corazón dio un vuelco. Cogí el folleto antes de pensar. ¿Qué es esto? Patricia se giró rápido, casi arrancándome el papel de la mano. Nada importante, doña Lourdes, cosas del trabajo. Carlos, que venía de la terraza, vio la escena, su mirada bajó hacia el papel, luego hacia mí. Por un segundo, vi un brillo de culpa pasar, rápido, como un rayo. Mamá, deje eso ahí, es de un cliente, dijo, apoyando la mano en mi hombro. Vamos a sentarnos. El almuerzo ya casi está. Devolví el folleto, pero aquello siguió martillando en mi cabeza. Residencia para mayores, confort y cuidado. Palabras demasiado bonitas para esconder la realidad, al lugar donde se pone a la gente de la que ya no se quiere cuidar. Durante el almuerzo, intenté hablar de la vida de ellos, del trabajo de Ana de los Knightos. Patricia, sin embargo, tenía una habilidad impresionante para tomar cualquier tema y convertirlo en una crítica velada hacia mí. Usted está yendo mucho al médico, ¿verdad, doña Lourdes?, preguntó, sirviéndola ensolada. Carlos comentó que la pierna le está fallando. Es la edad, Patricia. Una se va oxidando, respondí, intentando llevarlo en broma. Entonces, de eso es de lo que hablábamos estos días, dijo, como quien suelta una frase en medio de la mesa. The prevention. Antes de que pase algo más grave, el silencio cayó por un segundo. Mayer a Carlos, esperando que cambiara de tema, que hablara de fútbol, de la promoción en el trabajo, de cualquier otra cosa, pero, él solo, caraspió. Mamá, estábamos comentando. El corazón se me apretó. Sabía que venía algo malo. ¿Usted ya pensó en el futuro? Me reí, sin encontrar gracia. El futuro, hijo, a mi edad, el futuro es despertarme sin dolor y acordarme de dónde dejé los gofas. Patricia rodó discretamente los ojos. No es eso, doña Lourdes, es que usted está sola en esa casa enorme. Es peligroso, la acera es irregular, la escalera es vieja, cualquier día va a tener una caída más seria. Las palabras quedaron resonando. Caída más seria. Yo todavía no me había caído de verdad, pero parecía que, en su cabeza, ya estaba en el suelo. Estuvimos viendo unas opciones, continuó,
y el estómago se me revolvió del todo. Hay lugares muy buenos ahora, con enfermeras, fisioterapia, sala de convivencia, haría amigas, no estaría sola. La humillación empezó allí, hecha de sonrisas educadas y voces suaves. ¿Un lugar para ancianos, Patricia?, pregunté, sintiendo el rostro arder. ¿Está hablando de un asilo para mí? No diga eso, mamá, cortó Carlos. Rápido, no es un asilo, es una residencia de reposo. Residencia de reposo es una forma bonita de decir lugar para dejar viejos. Carlos. Él suspiró hondo, como si yo fuera una niña haciendo berrinche. La señora siempre exagerando. La conversación siguió, y fui percibiendo que aquel almuerzo no había sido solo un encuentro de familia. Era una presentación de propuestas. Yo era el tema de la reunión en el punto del orden del día. El problema a resolver. Podemos vender su casa, mamá, dijo Carlos, apoyando los codos en la mesa, como quien habla de cualquier negocio. Lo ponemos todo a su nombre, se invierte una parte, se paga la mensualidad de la residencia, y todavía sobra. Así queda todo organizado. ¿Vender mi casa? Mi voz salió más alta de lo que yo quería. La casa donde ustedes crecieron. Mamá, no haga drama, respondió mirando alrededor, avergonzado por mi tono. Usted no va a vivir para siempre. Es mejor dejar todo arreglado ahora. Esa frase me atravesó como un cuchillo. Usted no va a vivir para siempre. Es verdad, nadie va a vivir para siempre. Pero allí, en aquel momento, no se trataba de realidad. Era prisa por librarse de una molestia. Los nietos, distraídos con el dibujo en la televisión, ni imaginaban lo que se estaba negociando a mis espaldas. Justo allí, delante de mí, yo miraba sus caritas y pensaba, algún día, recordarán la casa de la abuela como un lugar de cariño, o como la casa que se vendió para sacar a la abuela del camino. Intenté argumentar. ¿Y si no quiero ir a ningún sitio? ¿Y si quiero quedarme en mi casa, con mis cosas? Patricia cruzó los brazos. ¿Y cuando se caiga, doña Lourdes? Cuando necesite ayuda para todo, ¿quién va a dejar el trabajo para cuidar? Nosotros ya vivimos corriendo, Ana también. Nadie puede parar la vida. Apreté el borde de la mesa con fuerza. Yo no le he pedido a nadie que pare la vida por mí. Ella respiró hondo, y fue entonces cuando vino la primera gran humillación, envuelta en una falsa preocupación. Usted es muy terca, sabía, parece una niña, no ve que se está quedando, titubeó. Pero terminó, limitada. La cabeza ya no es la misma. El silencio fue pesado. Sentí como si alguien hubiera sacado el aire de la sala. Lo peor no fue oír eso de su boca. Lo peor fue ver que Carlos no reaccionaba. No dijo, no hables así. Di, mi madre. No dijo, ella está muy bien. Permaneció en silencio, yuguitendo con el servilleta, como si estuviera de acuerdo. ¿Limitada? Repetí, con la voz temblando. Puedo estar vieja, Patricia, pero mi cabeza funciona muy bien. Funciona para algunas cosas, replicó ella, en un tono que mezclaba impaciencia con un poco de lástima. Pero se olvida de las medicinas, confunde los horarios de las consultas. Viv, estamos intentando ayudar. Yo quería levantarme, golpear la mesa, mandarla a Kelor. Quería decirle a Carlos que era un cobarde por no defenderme. Pero, en lugar de eso, hice lo que siempre hice en la vida. Endra Trog. Solo que, esta vez, aquello bajó raspando. Me levanté de la mesa despacio, fingiendo que iba al baño. Me miré en el espejo, y casi no. Mi rica noche, los ojos rojos, la boca temblando, los cabellos blancos recogidos en un moño. Mal eco. Quizá ellos tengan razón, susurró una parte de mí. Quizá, si esté convirtiéndome en un peso. Volví al salón, como quien vuelve a un campo de batalla. La conversación había cambiado de tema. Hablaban de la escuela de los niños, del tráfico, de política. Me senté, fingiendo que no había pasado nada, pero dentro de mí se había abierto una grieta. A la hora de irme, Patricia me ayudó a ponerme el abrigo. Piense con cariño en lo que hablamos, doña Lourdes. Usted no querrá acabar cayéndose por ahí y terminando en cualquier hospital. Solo le respondí, nadie termina en un hospital porque quiere, Patricia. Carlos me acompañó hasta el ascensor, con las manos en los bolsillos. No se enfade, mamá. Solo pensamos en su bien, pensando en mi bien, o en el bien de tu agenda. Pregunté, sin mirarlo. No respondió. Llegó el ascensor y entré con el pecho apretado. Aquel día, por primera vez, volví a mi casa, sintiendo vergüenza de entrar. Miré las paredes, los muebles,
el patio pequeño, y me sorprendí pensando en la frase de él: usted no va a vivir para siempre. Parecía que, para ellos, mi fecha de caducidad ya estaba pasando. Lo que no imaginaba era que aquella humillación allí, en esa mesa de domingo, no era nada comparado con lo que harían después. Ahora voy a contarte cómo, después de esa conversación, mi vida comenzó realmente a desmoronarse y cómo fueron transformando mi fragilidad en un arma en mi contra. Después de aquel almuerzo de domingo, volví a casa sintiéndome más pequeña de lo que había salido. No era solo el peso de los años en mi espalda, era el peso de sus palabras, pegado a mí como una ropa que yo no había elegido ponerme. Usted no va a vivir para siempre. Anse está quedando limitada a residencia de reposo. Mi casa, que siempre fue refugio, de repente empezó a parecer escenario de culpa. Miraba los escalones de la entrada y ya no veía solo a los niños bajando corriendo para ir al colegio, veía la imagen que Patricia dibujaba con las palabras Anjo en el suelo, sola, olvidada, esperando a que alguien me encontrara. En los días siguientes, todo a mi alrededor pareció descomponerse al mismo tiempo. El ventilador se quemó, un grifo empezó a gotear sin parar, la factura de la luz llegó más alta. D-Low, normal, cosas pequeñas, pero que, juntas, parecían una tormenta. Yo todavía cosía, pero mucho menos. La vista cansada no ayudaba, la pierna amenazaba con fallar, y las clientas fueron desapareciendo, yéndose a tiendas más grandes, a talleres más modernos. El dinero empezó a faltar. La pensión de Juan entraba puntual, pero entre medicinas, comida y cuentas, no sobraba casi nada. Nunca fui de pedir ayuda, y menos a mis hijos. Prefería ahorrar en el plato, dejar de comprar una blusa, antes que llamar y escuchar ese suspiro impaciente del otro lado de la línea. Fue en esa época cuando Patricia empezó a llamar con más frecuencia, no para preguntar si yo estaba bien, sino para saber cosas muy específicas. Doña Lourdes, ¿ya pagó la factura del agua este mes? Ya. ¿Por qué? Es que podríamos organizar esas cosas por usted, ¿sabe? Para no correr el riesgo de un corte, de un olvido. Carlos puede quedarse con sus recibos, encargarse de eso. Decía organizar como si yo fuera un cajón desordenado. Unos días después, Carlos apareció aquí con un sobre. Mamá, vamos a ayudarle con las cuentas. ¿Sí? Pero para eso, lo mejor es concentrar todo en un solo lugar. Quería que yo le entregara la tarjeta del banco para pagar todo en línea. Yo, cansada, avergonzada de parecer desconfiada, terminé entregándola. Es solo para facilitar, mamá. Usted no necesita preocuparse por nada. Esa frase, que para muchos puede sonar a consuelo, para mí empezó a sonar como sentencia. Usted no necesita preocuparse por nada. Tiene un lado invisible que dice, porque nosotros vamos a decidir todo por usted. Los vecinos empezaron a notar que yo aparecía menos en la puerta. Doña Cida, mi vecina, de la casa de enfrente, siempre encontraba una forma de llamarme. Lourdes, ese café recién hecho, ven a tomar un poquito. Yo inventaba excusa. ¿Voy después? Cida, estoy con unos arreglos atrasados. La verdad era que quien estaba atrasado era mi corazón, tropezando entre lo que sentía y lo que escuchaba de ellos, porque cuanto más intentaba hablar, más me colocaban en el lugar de exagerada. Un día reuní coraje y saqué el tema del folleto de la residencia para mayores con Carlos. Había pasado por aquí, rapidito, como siempre. Esos papeles en tu casa, ese folleto, ¿están pensando de verdad en meterme en un lugar de esos? Él frunció el ceño, como si yo hubiera dicho una gran tontería. Ay, mamá, ¿otra vez con eso? ¿Otra vez qué? Solo pregunté. Patricia comentó que usted anda viendo problema en todos esos papeles. Eran de un cliente. Ya lo dije. Usted está confundiendo las cosas. Confundiendo las cosas. Esa frase empezó a aparecer mucho. Si yo olvidaba dónde había puesto la llave, la cabeza ya no es la misma. Si decía que había sentido un mareo en la calle. Usted no debería salir sola. Menos mal que no se cayó. Si me quejaba de alguna decisión que ellos tomaban por mí, mamá, usted está muy nerviosa. Antes no era así. Creo que ya no se acuerda bien. Era como si estuviera perdiendo el derecho a confiar en mi propia memoria. Los vecinos, poco a poco, fueron comprando la versión de ellos. Veía las miradas a una vez. Sorprendí a dos señoras murmurando en la esquina. Dicen que Lourdes anda medio olvidadiza, pobrecita. Sí. Dicen que los hijos están buscando un lugar bueno para que se quede. Osh,
Endaya is, oh sí, no, como si fuera natural, como si fuera inevitable. En la iglesia, algunas hermanas empezaron a tratarme como si fuera de cristal. Cualquier cosa que necesite, es solo llamar. Sí, Lourdes, decían, con ese tono que mezcla pena y miedo. Hubo un culto en que el pastor oró por mí hablando de fin de jornada, de descanso. Mercy, volví a casa con la sensación de que el mundo entero había aceptado que yo era un caso cerrado. La caída en la acera ocurrió una tarde en que yo solo quería comprar pan, a nada más. Bajé los escalones de casa como siempre, pero uno estaba medio roto, la pierna falló, la chancla resbaló. Fue rápido, solo recuerdo el golpe seco, el impacto en la rodilla, el sabor a sangre en la boca, porque me golpeé la barbilla, tirada en el suelo, mirando al cielo gris. Pensé listo. Ahora tienen el argumento que les faltaba. Un chico que pasaba me ayudó a levantarme y llamó a la ambulancia, aunque yo dijera que no hacía falta. Hasted, ¿está sangrando? No, say discute. En el hospital, el pasillo parecía más frío aún de lo que ya te conté, tal vez porque, esta vez, yo ya sabía lo que estaba en juego. Escuché a Patricia hablando con el médico en voz baja, pero no tan baja. Doctor, nosotros no damos abasto de estar trayéndola aquí todo el tiempo. Tiene que ser sincero con nosotros. ¿Ella está bien de la cabeza? Ella entiende las cosas. Sí, oí que el médico respondía, neutro, pero usted sabe cómo son los ancianos. Insisten en volver a casa, pero ella ya dio lo que tenía que dar. Insistir en tratamiento es hacerla sufrir. La frase, otra vez, esta vez completa y con un peso aún mayor cerré los ojos con fuerza, como si pudiera apagar el sonido pero no se podía. Yo estaba allí, viva, escuchando a alguien decidir que yo ya había dado lo que tenía que dar. El médico vino a hablar conmigo, con ese tono didáctico que se usa con niños. Doña Lourdes, su familia está preocupada. Hasted aquello, la pierna está lastimada. La edad no es diagnóstico, doctor. Lo corté, cansada, me caí y me lastimé, pero estoy oyendo todo. Carraspeó, incómodo. La señora tiene riesgos. ¿Sí? ¿Han otra caída? Puede ser peor. La familia sugirió una internación más larga, un lugar con cuidado integral. En aquel momento, lo que era miedo se convirtió en pánico. Estaban sugiriendo que me quedara en un lugar donde yo no tendría mi casa, mi cama, mi olor a café, en un lugar donde sería cama 7, paciente del cuarto tal. Y fue allí cuando empezó el gaslighting de verdad, pesado, de ese tipo que te hace dudar de ti misma. Cuando dije que no quería quedarme ingresada, que quería volver a casa, Patricia resopló. ¿Lo ve, doctor? No tiene noción, no entiende lo que es mejor para ella. Sí que entiendo, respondí. Solo, no quiero que decidan por mí. Carlos, callado hasta entonces, decidió hablar. Mamá, nadie está decidiendo por usted. Es usted la que interpreta todo mal. Yo lo oí, Carlos lo oí todo. Usted anda oyendo lo que quiere, mezclando las cosas. Otra vez, mezclando las cosas, interpretando. Mau. El médico, quizá influenciado por el tono de ellos, me hizo unas preguntas rápidas como, test de memoria. ¿Qué día es hoy? ¿Sabe decirme el nombre completo de sus hijos? Respondí a todo sin dudar. Di el día, el mes, el año, la dirección de mi casa, el nombre de escrito en la placa, el hospital en que estábamos. Por dentro gritaba, estoy aquí, estoy... Enra. Aún así, la conversación entre ellos seguía como si yo fuera una sombra. No soportamos verla así, dijo Patricia, con una mano en el pecho, haciendo un drama, que, en ese momento, solo me pareció teatro. Es mejor que se quede en un lugar con profesionales. ¿Mejor para quién? Pregunté, pero nadie me respondía de verdad. Al final, el médico explicó los riesgos, me enseñó papeles, habló de fisioterapia, de cuidados. La familia quería ingresarme. Firmé el alta en contra de la voluntad. Salí de allí sintiéndome al mismo tiempo victoriosa y derrotada. Victoriosa por haber tomado una decisión, derrotada por afuera. Sabía que el mundo me miraría como la vieja terca, que no sabe lo que hace. De vuelta en casa, el aislamiento se volvió aún más cruel. Carlos empezó a venir ya no como hijo, sino como una especie de inspector. No puede subir ese banquito, mamá. Solo iba a coger una olla. ¿Quiere caerse otra vez? Luego no diga que no se lo advertimos. Patricia llamaba casi todos los días, no para conversar, sino para controlar. Tomó la medicina, la tomó.
Segura, Carlos dijo que encontró pastillas sueltas por ahí. Se me cayeron, Patricia. No es un crimen. Usted está olvidando muchas cosas, doña Lourdes. Empecé a preguntarme, ¿y si es verdad? ¿Y si yo había entendido mal aquel almuerzo? ¿Y si el folleto sí era de un cliente? ¿Y si en el hospital la frase, ella ya dio lo que tenía que dar, no fue exactamente así? Y yo ay grande, eso es lo que hace el gaslighting. No es solo que los demás duden de ti, te hacen dudar de ti misma. Pero en medio de esa niebla, un hilito de lucidez insistía en quedarse una baseceta dentro de mí. Decía, no estás loca, Lourdes. Son ellos los que están demasiado cómodos con la idea de decidir por ti. Fue en ese punto de desesperación, cuando una idea, que a primera vista parece locura, empezó a tomar forma dentro de mí. Ansí, insistían tanto en tratarme como incapaz. Quizá había llegado la hora de usar esa imagen a mi favor. Después del alta, empecé a caminar más despacio de lo necesario, a arrastrar más el pie de lo que el dolor realmente mandaba. A veces fingía no oír bien, otras fingía haber olvidado un recado. Me quedaba más tiempo sentada en el sillón, mirando la televisión apagada, para ver qué decían, creyendo que yo no estaba prestando atención. Quería probar, quería escuchar las conversaciones completas, quería saber exactamente qué planeaban hacer conmigo. Fue justamente en ese momento de desesperación, fingiendo estar peor de lo que realmente estaba, cuando un detalle apareció delante de mí y lo cambió todo. Ahora voy a mostrarte lo que encontré y que terminó revelando la verdad detrás de ese almuerzo de despedida que estaban preparando para mí. Después del alta, volví a casa con la sensación de que el mundo entero había decidido que yo estaba en el final, menos una parte terca dentro de mí. Era una voz finita, casi ahogada, diciendo, no aceptes, no te entregues así. Fue escuchando esa voz que tomé la decisión que, para muchos, parecería locura. Fingiría estar peor de lo que realmente estaba. Si querían tratarme como incapaz, usaría la imagen que ellos crearon para ver lo que hacían cuando pensaban que yo no estaba mirando. Así que, los primeros días en casa, empecé a caminar con mucho más cuidado del necesario, arrastrando un poco el pie, agarrándome más rato a la pared. Me sentaba sillón y me quedaba callada, mirando a la nada, como si estuviera desconectada. A veces, cuando sonaba el teléfono, tardaba en contestar a propósito. Otras veces, fingía que no había oído el timbre. Guay, funcionó. Carlos empezó a aparecer con más frecuencia, siempre con ese aire de solucionador. Problemas. San Patricia venía con él, pero no para hacerme compañía, venía para hacer inventario. Abría armarios, hurgaba en cajones, revisaba papeles. Usted guarda demasiadas cosas, doña Lourdes, decía, sacando cajas de encima del armario. Todo esto es riesgo, polvo, trastos. Yo respondía con una voz más débil que mi fuerza real. Déjelo ahí, Patricia, yo veo eso después. Después, cuando, replicaba, usted siempre deja todo, para después. Un día, vino sola. Carlos dijo que estaba ocupado en el trabajo, y ella apareció con una bolsa del supermercado y una sonrisa ensayada. Le traje unas cositas, yogur, fruta, dijo, entrando directo, como si la casa ya fuera suya. Yo estaba en el sillón, la pierna estirada, la manta sobre las rodillas. Había dejado la televisión encendida, pero sin volumen. Quería que pensara que estaba medio ausente, medio distraída, y quería escuchar. Entró en la cocina, empezó a guardar la compra, abrió la nevera, como si fuera la de ella. Yo cerraba los ojos de vez en cuando, fingiendo siesta, pero mantenía el oído atento. Fue entonces cuando sonó su teléfono, con un tono alto, alegre, completamente fuera de lugar, en aquella casa silenciosa. Hola, Ana, la oí decir, y el corazón se me aceleró. Mija, yo seguí inmóvil, respirando muy despacio. Estoy aquí en la casa de tu madre, dijo Patricia, abriendo el grifo como si el ruido del agua fuera a tapar la conversación. Ella está bien calladita, como el médico dijo que iba a quedar, ¿sabes? Un poco lenta, un poco confundida. Respire hondo, tragándome las ganas de levantarme y gritar confundida. ¿Estás tú? ¿El almuerzo? Sí, yo. Me parece perfecto hacerlo antes de que se vaya a la residencia. Lo llamamos despedida de la casa, pero decimos que es un homenaje, que es para celebrar su vida. Esas cosas bonitas que a la gente le gusta subir a las redes. Se me heló la sangre. Despedida,
de la casa, antes de que se vaya a la residencia. Apreté la tela de la manta con tanta fuerza que me dolieron los dedos. Carlos ya vio 2 residencias, fue diciendo como si estuviera comentando el menú de un restaurante. Una es más cara, pero tiene una zona exterior preciosa. Se pueden hacer fotos, videos. Esas cosas ayudan hasta para convencer a la familia, ¿sabes? Nadie siente que está abandonando al viejo. Cree que lo está poniendo en un spa para mayores. Pausa. Anse rió, nerviosa. Ay, perdona, yo hablo así, pero tú me entiendes. No quiero pasar otra vez por lo que pasé con mi padre en aquel hospital horrible. Ver a la gente consumirse no es para mí, Anne. Es mejor resolverlo antes. Allí por primera vez, escuché un hilo de lo que había detrás de su crueldad a miedo. Un miedo tan grande que la hacía parecer de piedra. Pero, en ese momento, no conseguía tener compasión. Solo veía la parte práctica que Soveranches. Significaba sacarme de mi casa, mientras todavía respiraba por mí misma. Seguyo, sí, ya hablé con el agente. Cree que la casa de tu madre, tal como está el barrio, se puede vender bien, pero va a necesitar reforma. Incluso sugirió tirar unas paredes, hacer un espacio abierto, poner una barra americana. A la gente le encanta. Silencio del otro lado. No, claro que no vamos a hablarle de eso ahora. Primero la convencemos de la residencia. Después es otra conversación. Sentí el corazón golpear fuerte en el pecho. Convencer de la residencia, después vender la casa. Chirag Paredes, Bajau, Americanau, hablaban de mi historia como si fuera decorado de una telenovela barata. Fue entonces cuando dijo la frase que ató todo. En el almuerzo hacemos un discurso bonito. Decimos que es para celebrar a doña Lourdes, que es un momento de gratitud. Será la despedida perfecta, nadie va a tener valor de protestar. Almuerzo de despedida. No era fantasía de mi cabeza cansada. Estaban planeando, organizando, combinando cada detalle, y yo allí, tumbada en mi propio salón, era la única que no había sido consultada sobre mi propia despedida. Mientras hablaba, caminaba por la casa. En algún momento entró en mi habitación. Oí un cajón abrirse, papeles moviéndose. Encontré el documento del terreno aquí, Ana, dijo, como si hubiera descubierto un tesoro. Estaba todo tirado. ¿Te imaginas si esto se pierde? Tenemos que organizar todo. ¿Cuánto antes? Carlos lo va a llevar a la caja fuerte. Sabía perfectamente qué cajón era, donde guardaba, desde hacía años, la escritura de la casa, el talonario del terreno ya pagado, algunos papeles de Juan que nunca tuve valor de tirar. Eso no estaba tirado, estaba guardado conmigo. Ahora, estaba en sus manos. Sentí dentro de mí una mezcla de rabia y lucidez. No solo estaban preocupados por mi salud, estaban rediseñando mi vida, sin preguntarme si... Cuando terminó la llamada, volvió al salón, secándose las manos con un paño de cocina. Mío, como si acabara de arreglar la casa que pronto sería otra. ¿Todo bien, doña Lourdes?, preguntó, mirándome, probando si había oído algo. Parpadeé despacio, hice que la voz saliera arrastrada. Estoy solo cansada. Sonrió con un alivio extraño. Usted anda muy cansada, ¿eh? Vamos a resolver eso. Resolver eso. Yo ya sabía qué significaba. En los días siguientes, las pistas empezaron a multiplicarse. Una tarjeta de un agente inmobiliario olvidada sobre la mesa. Un falato, di residencial señor, dentro de mi Biblia, usado como marcapáginas. Un mensaje de audio que Patricia le mandó a Carlos y que sonó demasiado alto cuando él vino aquí y dejó el móvil sobre el sofá. Amor, habla con tu hermana. Por el amor de Dios, así no ayuda. Ahora, que después no venga a hacerse pasar por hija dedicada. Iba juntando cada pedacito, como quien arma un rompecabezas. Todavía no era una prueba. Escrita en letras grandes, pero ya bastaba para entender el guión que habían escrito para mí. Convencer a la vieja terca de que no tiene condiciones de quedarse sola. Meterla en una residencia bonita para aliviar la culpa. Vender o reformar la casa. Organizar la vida. Seguir adelante. Solo faltaba una cosa. Ellos creían que yo iba a aceptar. Una tarde, sentada en la terraza, casi me desmorono. El sol daba de lado el halo a café. Venía de la casa de enfrente, y me sentí más sola que en cualquier cementerio. Fue cuando la voz de doña Sida cruzó el muro. Lourdes, estás diferente, muy callada. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Hasta entonces, no le había contado a nadie lo que estaba oyendo en el miedo. Te pareció loca de que confirmaran la versión de ellos,
me callaba. Pero, aquel día, algo dentro de mí pidió ayuda. Entra un poquito, Sida. Necesito hablar con alguien que todavía me vea como persona. Ella entró, se sentó en la silla de la cocina, me miró bien a los ojos. Habla con Tian. Hablé del almuerzo, de los papeles, de la conversación por teléfono, de la frase en el hospital. Cuando terminé, las lágrimas ya habían mojado la mesa. Y ellos dicen que yo estoy confundiendo todo, Sira. Que soy yo la que inventa. Ella se quedó en silencio unos segundos, luego habló despacio. Lourdes, te conozco hace más de 20 años. Puedes estar cansada, puedes estar con dolor, pero loca no estás. Y aunque te olvidaras de una cosa u otra, eso no le da derecho a nadie a tratarte como un paquete de mudanza. Esas palabras hicieron más por mí que cualquier medicina. Fue como si alguien me devolviera un pedazo de mi cordura. ¿Qué hago, Sida? Ella pensó, miró mi rodilla hinchada, mi expresión de miedo mezclado con rabia. Primero, tienes que saber exactamente con qué estás lidiando, saber a dónde quieren meterte, qué papeles están moviendo, qué médico están usando para convencerte. Información es arma. Y otra cosa, tienes que ponerte fuerte. Y no hablo solo de la pierna, hablo de por dentro. Allí, sentada en esa cocina sencilla, me di cuenta de que acababa de ganar una aliada secreta. Decidí entonces que no iba a confrontar a nadie. Todavía sí explotaba allí, de pecho abierto, me llamarían histérica, confundida, desagradecida, y usarían eso en mi contra. En vez de eso, elegí el silencio estratégico. Seguiría fingiendo debilidad por fuera, mientras por dentro juntaría pruebas, fortalecería el cuerpo y la cabeza. Necesitaba saber más sobre la tal residencia, sobre lo que el médico realmente pensaba de mí, sobre lo que estaban firmando en mi nombre. Y, para eso, tendría que hacer algo que ellos no imaginaban que yo todavía tuviera coraje de hacer. Al salir de casa sola, ir detrás, las respuestas, sin pedir permiso, necesitaba tener certeza. Y fue entonces cuando busqué ayuda. Ayuda de quien entendía, de salud, de tratamiento, de posibilidades que nadie se había parado a explicarme. Ahora voy a contarte quién entró en la historia en ese momento, sin que mi familia sospechara, y cambió el juego completamente a mi favor. Después de aquella conversación con doña Sida, algo dentro de mí se ordenó. Hasta entonces solo sentía miedo, rabia y una tristeza que pesaba en todo el cuerpo. Pero cuando ella dijo que yo no estaba loca, que me conocía hace más de 20 años, entendí que todavía tenía un cimiento en quién era yo de verdad. No puedes enfrentarte a esto solo con el corazón, Lourdes, repitió. Tienes que tener information. Necesitas oír de alguien con bata blanca lo que nadie se ha detenido a explicar. Me quedé con eso martillando. En el hospital el médico había hablado más con mi familia que conmigo. Yo iba el tema, pero no la persona, decía ella, anciana, riesgo de caída, como si yo no estuviera allí, y yo lo permití. Esta vez no. Unos 2 días después, mientras Carlos creía que yo estaba casi inmóvil en casa, doña Sida y yo hicimos la primera fuga. Apareció temprano con un bolso grande colgado al hombro y sandalias bajas. Ponte ropa cómoda, Lourdes. Vamos al centro de salud. Yo, así, Mayer, mi pierna, aún dolorida, y el andador que Carlos había traído, casi como un trofeo de la incapacidad que quería atribuirme. No vas a correr una maratón, vas a sentarte frente al médico y hablar como mujer, no, como paciente abandonada en un pasillo. Tomamos un coche de aplicación que la nieta de doña Sida pidió. Con el móvil entré, despacio, como quien está más débil de lo que realmente está, pero mi corazón estaba firm. Era extraño andar por la calle sin que la familia lo supiera. Parecía que estaba traicionando a alguien. Luego me di cuenta, solo estaba soltando la correa. En el centro de salud, el olor a alcohol y a café viejo se mezclaba en el aire. Nos sentamos en la fila. Doña Sida hablaba alto a propósito. Se cayó, sí, pero tiene la cabeza clarita. Lo que pasa es que hoy en día la gente quiere empujar todo para arriba del viejo, porque ser viejo se volvió sinónimo de estorbo. Algunas personas miraban, asentían en silencio. Eso me daba fuerzas. Cuando llamaron mi nombre, entré sola. Doña Sida se quedó fuera, esperando Mañel. Médico no era el mismo del hospital, pero reconocí el apellido de su sello. Era el clínico de mi barrio, el que siempre firmaba los informes para análisis. Un hombre de unos 50 y tantos, gafas en la punta de la nariz,
mirada cansada pero atenta. Doña Lourdes, siéntese, señaló la silla. Cuénteme con sus palabras qué pasó. Por primera vez, alguien me daba esa oportunidad, con sus palabras, y la usé. Conté de la caída, del dolor en la pierna, del hospital, de Patricia hablando con el otro médico, de la frase ya dio lo que tenía que dar. Mientras hablaba, la voz me temblaba. Pero no era confusión, era indignación antigua, atragantada. Él escuchó sin interrumpirme, apuntaba algunas cosas, me miraba por encima del papel. ¿Se acuerda del nombre del hospital? Salo D.H., del médico de guardia. Respire Hundo, tiré de la memoria. Dr. Marsa tenía un gafete azul, con foto vieja. Él hizo una media sonrisa, como quien confirma un dato. Es mi colega de residencia, comentó. Luego se inclinó un poco hacia adelante. Voy a abrir el informe que me mandó. Giró un poco el monitor, no lo suficiente para que yo leyera todo, pero sí para ver algunas palabras. Han caída, anciana independiente, familia preocupada. Se sugiere evaluación para institución de larga estancia. Se me revolvió el estómago. ¿Qué significa eso, doctor? Significa que, según su evaluación, usted tiene riesgo de volver a caerse, y la familia puso sobre la mesa la posibilidad de una residencia. No adornó, no, inventó eufemismos, dijo residencia sin rodeos, y eso, paradójicamente, dolió menos que cuando venía cargado de falso cuidado por la boca de Patricia. ¿Y usted qué piensa? Pregunté, firme. ¿Tengo arreglo? Sonrió de lado. Usted tiene 69 años, no 169. La pierna está lesionada, sí. La rodilla está comprometida. Va a necesitar fisioterapia. El equilibrio ya no es el de una chica. Pero la cabeza, se señaló, la sien esa está funcionando muy bien. Sentí un alivio que casi me hizo llorar allí mismo. Entonces, ¿por qué en el hospital solo hablaron de ingresarme, de reposo, de aceptar? Suspiró hondo, cruzando los brazos. Voy a ser sincero, doña Lourdes, porque usted pidió sinceridad cuando la familia llega diciendo, no damos abasto, no podemos cuidar. Muchos médicos se meten en el guión. De ellos es más fácil sugerir, institucionalizar, que meterse en el drama familiar y decir que yo ya di lo que tenía que dar. Mi voz falló. ¿Eso también entra en ese guión? Bajó la mirada un instante. Esa frase es cruel. Pero también es ignorancia y miedo. Nos quedamos en silencio unos segundos. Volví a sentir rabia, pero esta vez la rabia venía con comprensión. Su nuera comentó que perdió a su padre en un hospital, ¿no? Preguntó, revisando el informe. Siempre habla de eso. Ella vio a alguien apagarse en una cama, dependiendo de todo el mundo, sin decisiones. Para quien tiene ese trauma, a veces resolver antes parece más humano, pero en el camino se olvidan de mirar a la persona que todavía está aquí, capaz, consciente. A usted no, es el padre de ella. Eso me caló hondo. Por primera vez, alguien colocó a Patricia en un lugar que no era solo de villana, de novela. Lo que hacía seguía estando mal, pero empecé a ver que debajo de la frase, ella ya dio lo que tenía que dar, había una persona aterrorizada por su propia vejez. Entonces, ¿tengo opción? Pregunté, además del asilo o la caída. La tiene, respondió, ahora con más firmeza. Fisioterapia, fortalecimiento, adaptación, de la casa, bastón o andador al principio. Hay grupos de mayores, aquí mismo hay caminatas guiadas en la plaza. Hay medicación ajustada, en la dosis correcta. A lo que no puede es quedarse entregada al miedo de los otros. Entregada al miedo de los otros. Esa frase la guardé, como quien guarda un tesoro. Y si quiero intentarlo, pregunté. La decisión es suya, dijo. ¿Puedo hacer las derivaciones? ¿Pedir la fisioterapia? ¿Revisar la medication? Pero necesito que usted venga aquí por voluntad propia, no a escondidas, y que diga lo que quiere. Respire hondo, sintiendo un poco de vergüenza. Estoy escondida, porque si se enteran de que todavía tengo opción, van a decir que me estoy engañando. Él me miró, serio. Usted tiene derecho a elegir cómo quiere vivir este tiempo. Nadie puede escribir su punto final por usted. Salí de la consulta con una hoja de derivación en la mano y una sensación nueva en el pecho. Ya no estaba solo reaccionando, estaba empezando a actuar. En la puerta del centro, doña Sida casi me arrancó el papel de la mano. Y entonces dijo que no estoy loca, respondí, riendo y llorando al mismo tiempo.
y que todavía hay cosas que hacer por mí. Si yo quiero, entonces, vamos a querer, decidió ella. Y lo haremos en silencio. La fisioterapia se programó en un centro de rehabilitación, al otro lado del barrio en Carlos. Jamás sospecharía. Estaba seguro de que yo estaba en casa. Encogiéndome en doña Cida lo arregló con su nieta. Cuando vayas a la universidad, pasa por Lourdes, la llevas al mercado. Lo llamamos mercado, pero es fisio. El primer día llegué con el corazón encogido. La sala era sencilla, con pelotas de colores, barras, colchonetas, un chico joven, de unos 20 y pocos años, camiseta blanca con su nombre bordado en Rafa, fisioterapeuta. Sonrió al ver mi derivación. ¿Usted es Lourdes, la famosa caída de la acera? Mi, Ray, tímida, famosa en absoluto. La terquedad, a veces, es combustible, respondió. Dígame, ¿cuál es su objetivo? Iba a decir no caerme otra vez, pero la verdad, se escapó antes. Quiero caminar sola, quiero llegar entera a un almuerzo de familia. Él arqueó una ceja, curioso, pero no preguntó más. Ann solo dijo, entonces vamos a trabajar. Para eso, empezamos despacio en estiramientos, ejercicios leves, entrenamiento de equilibrio. Al principio, me dolía hasta el orgullo. Yo temblaba en la barra, la rodilla crujía, la respiración fallaba, pero Rafa no trataba mi dolor como sentencia, lo trataba como un paso de tránsito. Duele porque está despertando lo que estaba parado, explicaba viejo, no es quien tiene edad, es quien deja de moverse por dentro. Esa frase se quedó resonando. Viejo no es quien tiene edad, es quien deja de moverse por dentro. Entre un ejercicio y otro, preguntó en voz baja. ¿Puedo hacerle una pregunta indiscreta? A esta edad, dijo, casi nada es más indiscreto que lo que una ya ha pasado. ¿Por qué organizó todo esto sola, escondida? La mayoría viene traída por hijo, por Naito. Respiré hondo y le conté, en pocas palabras, el plan de la residencia, el almuerzo despedida. La frase de la nuera en él se puso serio. Entonces, ¿la señora está entrenando para arruinarles la fiesta? No para arruinarla, corregí, para cambiar el guión. Ellos piensan que se van a despedir de una vieja acabada. Yo quiero que vean otra cosa. Cuando entre por la puerta, él se rió, admirado. Eso sí que quiero verlo. A partir de ahí, Rafa se convirtió en mi aliado técnico y en mi cómplice. Adjustable loss, ejercicios para no lastimarme de más. Me explicaba qué estaba pasando con la pierna, me mostraba que era esfuerzo y que era riesgo. Y, lo más importante, nunca habló conmigo, como quien habla con un caso perdido. Lourdes, yo no puedo prometer milagros, decía. Pero, si usted se dedica, se llega a ese almuerzo caminando firme. Tal vez con bastón, tal vez sin, pero mucho más dueña de CQ. Volvía a casa siempre con doña Cida o con la nieta de ella, haciendo el camino por calles, manos transitadas, para no cruzarme con conocidos y alimentar chismes al llegar. Guardaba el andador en un rincón, me sentaba en el sillón, acomodaba la manta y encendía la televisión sin volumen. Cuando Carlos aparecía me encontraba exhausta, medio oída. Yo lo dijaba. La señora está muy callada, mamá, decía, pasándome la mano por la cabeza como si yo fuera de cristal. Es la medicina, respondía. Y él se iba un poco más tranquilo, pensando que su plan marchaba como estaba previsto. En paralelo, el almuerzo de despedida fue tomando forma. Ana llamó un día, animada, mamá, Carlos tuvo una idea preciosa, hacer un almuerzo en tu casa, juntar a la familia, los vecinos, para celebrarte. Lo estamos llamando despedida de la casa, burro en el buen sentido. Sí, es solo para marcar esta nueva etapa. Casi me reí de eso en el buen sentido. ¿Nueva etapa para quién? Hija, para todo el mundo. Tú en un lugar con más cuidados, la casa reformada, el barrio, valorizándose, va a ser mejor. Yo asentía no porque lo creyera, sino por estrategia. Está bien, Ana, sí. ¿Es eso lo que ustedes creen mejor? Del otro lado de la línea, sentí su alivio. Va a ser precioso, mamá. Ya verás. De verdad no tenían idea. En una de las últimas sesiones de fisio, antes de ese almuerzo, Rafa me hizo caminar de una pared a la otra, sin agarrarme de nada. Fui despacio, concentrada, sintiendo cada músculo trabajar. Cuando llegué, él aplaudió. ¿Es eso? Todavía cojeo, comenté, mirando mi pie. ¿Cojeando? ¿No usted? Está caminando. Y más caminando por decisión propia. Ese día, salí del centro de rehabilitación, con una certeza silenciosa. Yo ya sabía, de todo, del plan.
de la residencia, de la venta de la casa, de la despedida ensayada, y ellos ni imaginaban que, mientras marcaban fecha, menú e invitados, yo marcaba mi propio tipo de Jairo. No iba a impedir el almuerzo, al contrario, iba a dejar que todo sucediera. Iban a decorar la casa, adornar la mesa, montar el escenario, y cuando llegara la hora, iba a usar ese mismo escenario para devolver cada frase que habían lanzado sobre mi purro de un moro, que nadie sería capaz de olvidar. Ahora voy a contarte cómo me preparé por dentro y por fuera para el día de mi despedida, y cómo transformé aquella reunión de familia en el escenario perfecto para mi renacimiento. El día del tal almuerzo de despedida se fue acercando como se ve una tormenta en el horizonte en despacio, pero inevitable. La diferencia es que, esta vez, yo no estaba solo, esperando que la lluvia me cayera encima. Estaba afilando el paraguas, eligiendo la ropa y decidiendo exactamente dónde iba a estar cuando el cielo se desplomara. Por fuera, seguía siendo la vieja cansada que ellos querían ver. Por dentro, cada sesión con Rafa, cada conversación con Doña Sida, era un ladrillo más en la casa nueva que estaba construyendo dentro de mí, una casa que no tenía rejas, ni rótulo de problema, ni cartel de ya dio lo que tenía que dar. Unos días antes del almuerzo, Carlos apareció con una tabla impresa. Se sentó frente a mí, en la cocina, como si fuera mi gerente de proyectos. Mamá, mire qué bonito, dijo, empujando el papel hacia mí. Patricia organizó todo. Menú, horario, invitados. Va a ser un homenaje precioso. En la columna leí entrada, plato principal, postre, brindis, discurso de los hijos Añú. Al final, entre paréntesis, entrega oficial de la decisión sobre la residencia. Mi nombre no estaba en ninguna línea como persona que decide. Yo era el tema de la fiesta, no la dueña de mi propia vida. ¿Cómo Nay? Pregunté, dejando que la voz saliera un poco ronca. ¿Y qué hago yo? Él sonrió, como quien habla con una niña para animarla. La señora solo tiene que estar ahí, sentadita, quietecita, deje el resto con nosotros. Sentadita, quietecita en mí. Dieron ganas de reír. Si él supiera cuánto ya no cabía yo en esa silla que se habían inventado para mí. Patricia venía casi todos los días a preparar la casa. Abría ventanas, quitaba cortinas, cambiaba cuadros de lugar. Este salón es demasiado oscuro, murmuraba, arrastrando el sofá. El agente dijo que, si se abre más espacio, parece más grande. Patricia, llamé, fingiendo cansancio. Solo ten cuidado con mis cosas, ¿sí? Usted se apega a tanta cosa vieja, doña Lourdes, respondía, sin mirarme después. Va a ser buenísimo ver todo esto renovado. Era curioso. Mientras caminaba por la casa hablando de renovación, su rostro, de vez en cuando se quebraba por una chispa de fragilidad. Era rápido, pero yo lo veía temblor en la mano cuando oía una sirena de ambulancia en la calle. Un silencio raro cuando alguien diquía U-C-I-O internación en la televisión. A ratos parecía que no estaba peleando conmigo, sino con un fantasma que solo ella veía en el fantasma de su padre, en una cama de hospital. Pero, en ese momento, yo no podía cuidar del fantasma de ella, estaba demasiado ocupada, resucitándome a mí misma. Por la noche, cuando la casa se vaciaba, y solo quedaba el olor a desinfectante y ajo frito, yo entrenaba. Me levantaba despacio del sillón, alineaba los hombros, arreglaba la postura, caminaba hasta la puerta del salón contando pasos, prestando atención a cada músculo de la pierna. A veces la rodilla se quejaba, pero yo respiraba hondo y recordaba la frase de Rafa, duele porque está despertando lo que estaba parado. También ensayaba las palabras frente al espejo, con el pelo recogido, de cualquier manera. Empezaba, hoy quiero agradecer. Me detenía, no era eso. Gratitud sin verdad se convierte en adorno de frase. Volví a intentar. Hoy necesito corregir una frase que dijeron sobre mí. En mi cabeza, volvía al pasillo del hospital, veía la bata blanca, escuchaba el eco de ella ya. Dio lo que tenía que dar, rebotando en las paredes. Sentía la misma vergüenza, la misma rabia, pero ahora venía mezclada con algo nuevo, valentía. Voy a devolver esa frase delante de todo el mundo, me prometí, pero a mi manera. La víspera del almuerzo casi no dormí. No era miedo de lo que ellos iban a decidir. Eso ya lo sabían ya lo tenían decidido. Era miedo de que mi cuerpo no aguantara mi ERODQ, la pierna fallara en el momento equivocado, de tropezar en medio del salón
y dar munición a los que viven diciendo que soy un peligro para mí misma. De madrugada, me levanté en silencio, apoyé la mano en la mesa y fui hasta la puerta Hanla. Abrí despacio. El viento frío de la calle entró trayendo olor a tierra mojada. Dios mío, murmuró si todavía hay algo reservado para mí, además de reposo. Ayúdame mañana, aunque sea para cojear hasta el centro del salón por lo menos llegue ahí de pie. En la mañana del gran día, la casa se convirtió en hormiguero. Gente entrando y saliendo, ollas golpeando, olor a carne asada, arroz suelto, el sonido del aceite chisporroteando en la sartén. En Patricia lo comandaba todo con una libreta en la mano. Ana, mira si la mesa tiene espacio para la silla de ruedas, por si tu madre está muy cansada. Mamá odia la silla de ruedas, Patricia, respondió Ana irritada. ¿Y qué prefieres tú? Que se caiga delante de todo el mundo. Yo, escuchando desde mi cuarto, tuve ganas de gritar: «Ah, no me voy a caer». Por mí, contuve en el plan, era otro. A mi lado, doña Sida me ayudaba a arreglarme. Desde temprano me había ido a su casa, a tomar café, como hacía de antes, solo que, esta vez, no era por café, era por estrategia. Allí, lejos de los ojos de Carlos y Patricia, podía arreglarme como quería. «Este vestido floreado te queda bien, Lourdes», dijo, sosteniendo una prenda que yo casi nunca usaba. «Tiene color en vida. Tú no vas a un velorio». «Parece que es el mío», bromeé, amarga. «Hoy, si todo sale bien, no es velorio, es resurrección». Reímos, pero en el fondo yo sabía que era verdad. Me pasé una crema en las manos, algo sencillo y barato, que vivía olvidando usar en la piel. Parecía agradecer. Me arreglé el cabello con cuidado, solté algunos mechones para darle Ms. ligereza. La nieta de doña Sida me prestó un labial color vino. «Abu, ella va a quedar poderosa», dijo, riendo. «Va a ser que todos se traguen ese cuento de ya dio lo que tenía que dar». Cuando terminé de arreglarme, me miré en el espejo del salón de doña Sida. Por un segundo me extrañé de mi propia imagen. Parecía que hacía años que no me veía de verdad. A la mujer frente a mí tenía arrugas, canas, manchitas en la piel, pero también tenía la mirada firme, la barbilla levantada. «Estás guapa, Lourdes», dijo doña Sida, acercándose. «Pero más que eso, estás presente». Un poco antes de la hora acordada, Rafa pasó por allí. Dijo que estaba de paso, pero yo sabía que había hecho lo posible por estar justo en ese momento. «Última revisión», dijo, medio en broma, medio en serio. Caminé hasta aquella pared. Para mí, fui en un paso, luego otro. La rodilla se quejó, pero no se dio. Lig a la pared de apoyo, a la mano, volví. «Está lista», dijo. «¿Que va a cojear un poco?» «Sí hay, pero quien no cojeó en la vida, que tire la primera piedra». Miré. «¿Y si me caigo?» «Si se cae, se levanta», respondió sin dudar. «Lo único que no puede es volver a la silla en la que están intentando sentarla para siempre». Respiré hondo. Tomé mi bolso sencillo, con mis documentos, llaves, un pañuelo en doña Sida, acomodó el vestido en mi cintura. La nieta nos sacó una foto a escondidas, para que yo recuerde después que estuve en primera fila de este show. Bromeó. Salimos las tres juntas, pero nos separamos en la esquina. Ellas irían por una calle, yo por otra. No quería llegar como comitiva. Necesitaba entrar sola. Desde lejos, ya veía mi casa distinta. Globos descritos, una banda blanca, que decía «Gratitud, Lourdes», algunas mesas y sillas prestadas de la iglesia, en el patio en gente, en la puerta, risas, el olor de la comida, extendiéndose por la calle, parecía fiesta de cómpligos, pero, por dentro, yo sabía que, para ellos, se parecía más a un funeral en vida. Me detuve un poco antes de la esquina, escondida detrás de un árbol. Desde allí, podía escuchar, sin ser vista. La ventana del salón estaba abierta. La voz de Patricia llegaba clara. «Gente, gracias por haber venido. Hoy es un día muy especial para nuestra familia. Doña Lourdes se merece esta despedida de su casa, este cariño de todos». Despedida de su casa. Cerré los ojos por un segundo. De su casa. Como si ya hubiera firmado la transferencia. Como si mi voluntad fuera un detalle. Escuché la voz de Ana, más baja. «Patricia, ¿tienes seguridad de que hace falta llamarlo despedida? Es simbólico. Ana, acepta. Tu madre tiene que entender que es lo mejor». Con cada palabra, mi corazón latía más fuerte. El miedo daba un paso adelante. Pero, justo, detrás de él, venía un valor que yo ni sabía que todavía tenía. Alguien golpeó una copa con una cuchara.
El sonido agudo cortó el murmullo. Gente, atención, dijo Carlos. Vamos a empezar el brindis para mi madre. Apreté fuerte el picaporte del portón. Sentí el metal frío en mi palma caliente. En pocos segundos dejaría de ser la mujer escondida detrás del árbol, la paciente Mirio confusao que ellos describían. En pocos segundos iba a atravesar aquella puerta con mi propia pierna, coja, pero mía menos, y con mi propia voz, temblorosa, pero mía. Llegó la hora del brindis, llegó la hora del discurso, y ellos todavía creían saber exactamente lo que yo iba a hacer en escuchar. Guay. Ahora voy a contarte lo que dije delante de todos. Guay como la phrase. Ella ya dio lo que tenía que dar. Nunca volvió a sonar igual después de aquel día. Cuando abrí el portón sentí como si estuviera empujando mucho más que hierro. Era como si con la misma mano estuviera abriendo la puerta de mi propia sentencia. All the day, liberation. Desde el patio llegaban voces mezcladas, olor a carne asada, cubiertos chocando, risas medio forzadas. Di el primer paso hacia adentro. La pierna se quejó, pero obedeció a él. Vestido floreado se movió, suave. Sentía el labial en la boca, como si fuera una armadura. Nadie me vio al instante. Estaban todos de cara a la mesa principal, donde Carlos sostenía una copa en alto. La banda blanca con gratitud. Lourdes cruzaba la pared del salón, como una broma de mal gusto. Avancé, despacio, pero sin apoyarme en nada. Solo cuando llegué a la puerta del salón, Ana me vio primero. Mamá. La copa de Carlos se quedó suspendida en el aire. Patricia, que estaba a su lado, se giró y se quedó blanca. Yo seguí caminando hasta el centro del salón. El ruido de los cubiertos fue disminuyendo. La gente murmuraba: mira a Lourdes, ¿está caminando? Sonreí, no para ser simpática, sino porque sabía lo que venía ahora. Buenas tardes. Mi voz salió firme. Ya llegué. Por un instante, nadie supo qué hacer. La escena que habían ensayado era otra. Yo, en silla de ruedas, o colgada del brazo de alguien, siendo conducida hasta una silla, estratégicamente puesta en un rincón. En lugar de eso, estaba allí, de pie, en el centro del salón, mirando a cada uno a los ojos. Carlos fue el primero en reaccionar. Mamá, ¿qué es esto? La señora no debía caminar. Lo corté. No debía decidir cuando entra en su propia casa. Un murmullo cruzó el salón. Doña Sida, apoyada discretamente cerca de la puerta, me miraba con un orgullo que parecía brillar. Mamá, siéntate aquí. Te íbamos a llamar. Ana se levantó, arrastrando una silla. Todavía no, respondí. Hoy voy a hablar de pie. Miré la copa en la mano de Carlos. ¿Brindabas por qué, hijo? Por mi cambio a la residencia, por mi despedida de la casa. Él tragó en seco. Bajó un poco la copa. Mamá, no empieces así. Así como, consciente. De pie, Patricia, que hasta entonces no había dicho nada, intentó recuperar el guión. Genchi, calma. La idea de hoy es celebrar a doña Lourdes, agradecer por su historia, por la casa sobre todo, ¿no, Patricia? Me giré hacia ella, porque de la persona ya estaban listos para deshacerse. Algunos carraspearon, otros bajaron la mirada. Un vecino abrió más los ojos sin entender nada. Respiré hondo. Era la hora de hacer exactamente lo contrario de lo que hice toda la vida. En lugar de tragar, iba a sacar todo. Ya que empezaste el discurso, Patricia, déjame continuarlo a mi manera. Caminé hacia un lado de la mesa, apoyé la mano en el respaldo de una silla, más para marcar presencia que por necesidad. Miré alrededor. Primero, gracias por haber venido. La gente se miró confundida. Es bueno verla, casa Lina. Durante muchos años, para eso viví, para ver esta casa llena de gente, de familia, de vida. Silencio. Se habría escuchado volar una mosca. Me alegra tenerte aquí, dije, sin quitar los ojos de la banda en la pared, porque hoy, por primera vez, no voy a ser solo el adorno de la historia, voy a ser la voz. Vi que Patricia abría los ojos, sin entender el español de inmediato, pero entendiendo que esa no era la Lourdes de siempre. Ustedes saben que me caí, que me lastimé la pierna, que fui al hospital. Seguí, low Q. Quizá muchos aquí no saben, es lo que escuché en ese pasillo frío, mientras todavía sentía el sabor de sangre en la boca. Varios miraron discretamente a Patricia. Ella se removió en la silla. Escuché a mi nuera decirle al médico: no pierda su tiempo, ella ya dio lo que tenía que dar. Repetí,
palabra por palabra. El impacto fue inmediato. Una señora de la iglesia se tapó la boca. Un vecino murmuró: Dios mío. Los nietos, sin entender del todo, miraron del padre a la madre. Doña Lourdes, yo, Patricia, empezó, roja. Calma, Patricia, levante la mano. Tú vas a hablar, pero ahora, quien habla soy yo. Pasé la vida entera, escuchando, tragando, dejando, para después. Mi después llegó. Carlos dejó la copa sobre la mesa. Despacio. Mamá. Patricia estaba nerviosa. Entendiste mal. Entendí muy bien, Carlos. Lo miré directo a los ojos, y no fue lo único que entendí. Respiré hondo y lo solté. Entendí el folleto de residencia que leí en tu aparador. Entendí la conversación por teléfono sobre el almuerzo de despedida de la casa antes del residencial. Entendí al agente inmobiliario viendo el valor de mi casa, la reforma planeada, las paredes que quieren tiraran. Entendí, usted no va a vivir para siempre, es mejor resolver luego. Él está confundida, limitada, no sabe lo que es mejor para ella. Las cabezas alrededor giraban lentamente, buscando confirmación en la cara de Carlos y Ana. Ellos estaban desnudos ante todos. ¿Quieren saber por qué estoy caminando así hoy?, pregunté, levantando un poco la barbilla. No es milagro de novela, no es que amanecí curada, es que mientras ustedes me trataban como si yo ya hubiera terminado, fui a buscar a quien todavía me veía como comienzo. Sentí el corazón acelerar, pero no paré. Fui al médico sola. Se oyó un "oh" sorprendido. Él me explicó que tengo limitaciones, aunque puedo caer de nuevo, que no tengo 20 años. Pero también me dijo algo que nadie aquí tuvo valor de decir: aunque todavía tengo elección, aunque vejez no es sinónimo de depósito de gente, que el miedo de ustedes no puede decidir mi vida. Mi mirada encontró la de Patricia. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas, estrujando la chorro servilleta con tanta fuerza que parecía que la iba a romper. Hais fisioterapia a escondidas, seguí. Mientras ustedes pensaban que yo me estaba marchitando en el sillón, yo estaba entrenando para esto de aquí. Di 2 pasos hacia adelante, mostrando para entrar almuerzo de despedida por mi propio pie. Doña Sida sonrió discreta. Rafa, al fondo cerca del portón, intentó encogerse, pero yo vi el brillo de orgullo en sus ojos. ¿Y saben qué más? Mi voz tembló, pero no cedió. Hoy no estoy aquí para suplicar que me dejen quedarme en mi casa, ni para negociar cuántos días más voy a dar trabajo. Hoy estoy aquí para devolver la frase que lanzaron sobre mí. Miré alrededor, asegurándome de mirar cada rostro conocido. Ella ya dio lo que tenía que dar, dijeron. Pues yo digo ahora, yo ya di lo que tenía que dar como madre que se anula, como viuda que acepta cualquier migaja de atención, como vieja que baja la cabeza cuando deciden por ella. Ese papel sí se acabó, ese no lo quiero. Cayó un silencio pesado. Sentí el aire vibrar. ¿No voy a ir a una residencia? Hablé claro. No porque crea que toda residencia sea mala, sino porque yo todavía camino, todavía pienso, todavía preparo mi propio café, porque todavía tengo demasiada vida para caber en un cuarto numerado. Ana empezó a llorar. Mamá, nosotros solo, yo sé lo que ustedes solo, la interrumpí, con tono más suave, pero firme. Están cansados, asustados, sobrecargados. No es fácil ver a la madre caerse, ver llegar la edad. Patricia lleva un trauma enorme de hospital que me clavó encima, como quien le pone un piano en la espalda a alguien que ya está encorvado. Pero nada de eso justifica tratarme como encomienda lista para ser despachada. Me giré de nuevo hacia mi nuera. Patricia, te escuché decir que no querías ver gente consumirse otra vez. Pius, tego. Yo no me estoy consumiendo, estoy luchando. La diferencia es grande. Ella empezó a sollozar, las manos le temblaban. Yo solo no aguanto ver. Intentó hablar, pero las palabras se le enredaron. Respiré hondo. La gana de atacarla con toda la rabia que había guardado era enorme. Pero, en ese instante, entendí que, si lo hacía, solo cambiaría una injusticia por otra. Anne y yo. Quería algo más que ganar. Quería pasar de capítulo. Yo no soy tu padre, Patricia, dije, con firmeza. Yo no estoy en aquella cama, no estoy conectada a aparatos. Estoy aquí, hablándote. Si tienes el coraje de verme como soy hoy, no como el miedo que tienes al futuro, todavía podemos entendernos. Pero eso tiene un precio. No voy a aceptar más que me llames peso, problema o vieja que ya dio lo que tenía.
quedar nunca más. Miré la mesa, la banda, las flores, y ya que llamaron a esto despedida de la casa, déjenme dejar claro de que me despido. Yo hoy paré un segundo, sintiendo a todos contener la respiración. Hoy me despido del papel de carga. Me despido de la Lourdes, que espera a que los hijos decidan cómo debe vivir. Me despido de la casa muerta, que solo se abre cuando hay visita. Marcada. Alguien susurró. ¿Cómo así? Sonreí, por primera vez sintiendo el sabor de la sorpresa que había preparado. No me voy a vivir a otro lugar, dije Ann, pero voy a vivir de otra manera, a partir de ahora. Esta casa ya no es depósito de madre vieja, va a ser lugar de vida. Ya hablé con el médico, con la fisioterapia, y con doña Sida voy a abrir grupo de estiramiento para mayo res 2 veces por semana en el patio. El salón se va a usar para círculos de lectura, oración y conversation. La cocina va a servir para enseñar recetas simples a quien vive solo. Los ojos de mucha gente brillaron. Otros se veían asustados. Quien quiera verme, me va a encontrar en movimiento. Quien quiera respetarme, va a tener que entrar aquí viéndome activa, decidiendo, equivocándome, recomenzando. A quien solo quiera controlarme puede quedarse afuera. Miré a Carlos. Por fin, tenía los ojos llenos de lágrimas, la copa olvidada en la mano. Mamá, yo no voy a cortar lazos con nadie, Carlos, hablé más suave. Pero, si alguien quiere seguir en mi vida, va a ser en mi tiempo, en mi ritmo, en mi dirección, y sin planes, escondidos a mis espaldas. Solté el respaldo de la silla y di un par de pasos más por el centro del salón a la rodilla. Protestó, lo sentí, pero no me detuve. Ustedes organizaron este almuerzo pensando que se estaban despidiendo de mí. Logré sonreír, pues sepan que quien se está despidiendo soy yo. Me despido de la versión de mí que se acostumbraron a usar como excusa. A partir de hoy, si alguien quiere decir ella, ya dio lo que tenía que dar, que lo diga mirándome ahora y tenga el valor de completar la frase. Ya dio lo que tenía que dar, de obediencia ciega. Puse la mano en el pecho sintiendo el corazón desbocado. Por ti, amor, de historia y de vida. Hijos míos, todavía tengo mucho que dar. Nadie dijo nada por unos segundos que parecieron horas. Sentí un peso enorme salir de mis espaldas. No sabía exactamente cómo iba a ser después de allí. ¿Quién se quedaría? ¿Quién se daría la vuelta? ¿Quién tendría valor de pedir perdón? Pero de algo estaba segura. Me había devuelto a mí misma. Cuando salí de ese lugar, de la posición de objeto, de esa silla invisible en la que me sentaron durante años, supe que nada sería como antes. Ahora voy a contarte lo que pasó con cada uno después de aquel día, cómo cayeron los villanos, cómo se desplomaron las máscaras y cómo empecé a reconstruir mi vida, no como carga, sino como protagonista. Después de que terminé de hablar, el silencio en la sala era tan pesado que se podía oír hasta el tic-tac del reloj de la cocina. Nadie sabía a dónde mirar. Algunos evitaban mi rostro, otros miraban al suelo, como si estuvieran en un entierro. Solo que, ese día, si algo había muerto, no era yo. Era el pacto de silencio que mi familia había hecho encima de mí. Quien rompió el silencio fue justamente quien, hasta entonces, parecía ser la más fuerte allí. Patricia estaba muy pálida, los ojos abiertos, la mano todavía estrujando la servilleta. Por un segundo pensé que iba a lanzarse contra mí, llena de rabia. Pero lo que vino fue otra cosa. Yo necesito sentarme, murmuró. Intentó dar un paso hacia atrás, pero el cuerpo le falló. Carlos la sujetó del brazo. Patricia, ella se llevó la mano al pecho respirando rápido, las lágrimas cayendo de golpe, sin pudor, sin masquera. Yo no soy mala, decía entre sollozos. Yo no soy ese monstruo que parece. Alguien trajo agua, otra vecina le abanicó la cara con un trapo. Yo me quedé quieta, observando. Por primera vez, veía a la mujer que tanto me había herido, no como villana de novela, sino como ser humano, hecho pedazos. Patricia, siéntate, le dije, señalando una silla. Mi voz salió firme, pero no dura a nadie. Va a caerse hoy, por lo menos, no al suelo. Ella se sentó, el cuerpo entero temblando. Me miró como niña descubierta haciendo algo terrible. Yo vi a mi padre. Empezó atragantándose. Lo vi consumirse en un hospital. Asqueroso, sin que nadie explicara nada, sin poder decidir nada. Yo iba, y él ya no me... Estuve años soñando con eso. Juré que nunca más iba a pasar,
por algo así. La gente se fue acercando, curiosa, incómoda. La máscara de nuera, perfecta y organizada, estaba en el piso. Cuando usted se cayó, yo solo vi a mi padre otra vez, continuó. El olor del hospital, el ruido de las máquinas, la cama, todo igual. Entré en pánico. Y en mi pánico empecé a querer quitar el problema de en medio lo más rápido posible, internar, resolver, vender la casa. Cualquier cosa que me librara de la idea de ver a alguien morirse de a poco otra vez. Se tapó el rostro con las manos. Le dije eso al médico. Ella ya dio lo que tenía que dar, porque yo, respiró hondo, casi gritando. Yo no quería ver la misma historia una vez más. Anne estaba pensando en mí, no en usted. Anne fue egoísmo, fue cobardía. Esas palabras podían haber sonado como remiendo. Excusa prefabricada, pero no venían crudas, feas, sin lazo. Lo reconocí porque durante muchos años también tomé decisiones, pensando más en el miedo que en cualquier otra cosa. Patricia, me acerqué un poco despacio. El miedo no justifica todo, Anne, pero prefiero 1000 veces lidiar con tu miedo desnudo que con tu frialdad fingida. Ella levantó el rostro, los ojos hinchados. Usted me odia. Respiré. La verdad es que durante mucho tiempo tuve ganas de odiarla, pero en ese instante elegí otra cosa. No, odiar, no, pero no voy a dejar más que juegues a ser dueña de mi vida para aliviar tu dolor. Tu trauma no tiene derecho a mudarse a mi casa mandando en todo. Carlos lloraba en silencio. Fue la primera vez que vi a mi hijo llorar como hombre, no como niño que se raspa la rodilla. Mamá, fui cobarde, admitió. Veía cómo hablaba Patricia, veía que estaba mal, pero yo estaba tan cansado, tan apretado con las cuentas, el trabajo, que la dejé decidir. Todo, Anne, era cómodo. Lo miré con una mezcla de tristeza y alivio. No me defendiste, dije. Esa es la parte que más dolió. Lo sé, respondió, sin justificarse, y voy a cargar con eso. Pero, si usted me deja, quiero aprender a ser otro tipo de hijo a partir de ahora. No había discurso que arreglara aquello. No había frase bonita suficiente. Yo sabía que el cambio verdadero no iba a ocurrir en esa sala, en ese minuto. Pero, por primera vez, había escuchado su verdad sin filtro a miedo, cansancio, egoísmo. No era un plan diabólico, era un plan cobarde. A partir de ahí, el almuerzo nunca recuperó el clima de fiesta. La gente comió medio en silencio. Algunos se fueron antes, otros vinieron a abrazarme. Usted fue valiente, Lourdes, dijo una hermana de la iglesia, tomando mis manos. Viejo no es quien tiene edad, es quien acepta callado. En los días que siguieron, las consecuencias empezaron a aparecer, cada una a su forma. Los vecinos pasaron a mirar diferente a Carlos y a Patricia, no con odio, pero sí con ese gesto de sé lo que hicieron. En la iglesia el pastor, que tenía todo un discurso armado sobre fin de jornada para mí, buscó a la familia después del culto. Creo que enterramos a doña Lourdes antes de tiempo, no, dijo, incómodo. Ana se alejó unos días, no por rabia hacia mí, sino por vergüenza de ella misma. Un día, apareció en mi puerta con los ojos hinchados. Mamá, estaba tan ocupada siendo exitosa, que dejé que usted se convirtiera en una planilla en manos de otros, confesó. Llamé poco, vine poco, escuché poco, pero viniste ahora, respondí abriendo la puerta, y si es para reconstruir, siempre. Hey, Timpo. Con Patricia no fue rápido. Los primeros días desapareció, solo venía Carlos, torpe, trayendo fruta, medicina, mirando la casa como si fuera territorio nuevo. Anne un día entró y puso un sobre la mesa. ¿Qué es eso?, pregunté. Tus documentos de vuelta, respondió serio. Escritura, terreno, todo. Esteban con Patricia ahora van a quedarse aquí, donde siempre debieron estar contigo. Ebria al sabrá, vi los papeles, pasé la mano por encima, como quien acaricia una foto antigua. Era más que papel, era el símbolo de que, al menos esa vez, nadie iba a hacer cambios en mi historia sin mi firma. Patricia volvió semanas después. Toca el timbre, pero yo ya había visto su silueta en la puerta. Anne, el rostro más delgado, los ojos marcados. ¿Puedo entrar?, preguntó, sin ese tono de dueña de casa. Puedes, respondí, pero deja los planes del agente inmobiliario allá afuera. Sonrió de lado, sin gracia. Nos sentamos en la cocina. El silencio pesaba, pero, esta vez, no me daba miedo. Empes terapia,
Di yo de repente. La psicóloga dice que usé a la señora como escudo para el miedo que tengo a envejecer, que traté su vejez como castigo, no como fase. ¿Y qué vas a hacer con eso, Freedom? Estoy aprendiendo a no resolver mi dolor, decidiendo el futuro de los demás, suspiró. Y, si usted todavía me permite, me gustaría ayudar a que esta casa sea ese lugar vivo que usted dijo, pero ayudar de verdad, no mandando, lavando platos, cortando verduras, trayendo gente. La miré unos segundos, no iba a olvidar la frase que dijo en el hospital, no iba a fingir que no pasó pero tampoco quería quedarme abrazada a esa escena para siempre. Patricia, puedo perdonarte, pero no voy a olvidar, y es bueno que tú tampoco lo olvides. La memoria es una cerca, nos recuerda por donde no se puede pasar otra vez. Ella asintió, llorando bajito. Lo acepto, respondió y quiero escucharte. Cuando yo me pase del límite, tú hablas, no tragues más. Fue entonces cuando entendí, yo no tenía que convertirme en piedra para dejar de ser. Felpudón podía poner límites, sin transformarme en monstruo. Mientras mi familia lidiaba con sus propias culpas y vergüenzas, la vida a mi alrededor empezó a moverse. El patio, que antes estaba vacío, la mayo era parte del tiempo, se volvió punto de encuentro. Rafa vino una tarde, traído por la nieta de doña Cida, y miró el espacio. Aquí se pueden poner unos colchonetas, unas sillas allá, una barra portátil acá, dijo, señalando. Si usted quiere, montamos un grupo de estiramiento. ¿Quiero? Respondí, pero con una condición, nada del amarlo, actividades para viejos, que ya no tienen nada que hacer. Aquí es para quien todavía quiere vivir mejor el tiempo. Yutin, regué la noticia por la calle, en la iglesia, en la fila del centro de salud. Quien quiere estirar, mover el cuerpo y hablar de la vida, venga a mi casa martes y jueves, por la tarde. No hay que pagar, solo venir con ganas. El primer día vinieron 4. Yo, doña Cida, una señora de la esquina que tenía miedo, hasta de levantarse del sofá, y un jubilado gruñón que decía, esto no sirve para nada, mientras sudaba estirando. El segundo día, ya eran 7. El tercero, más gente en el patio se llenó de risas, respiración agitada, agua fresquita en vaso de plástico, conversaciones. Después de los ejercicios, el salón se convirtió en espacio de lectura y oración. Ana, intentando reparar un poco su ausencia, empezó a venir los sábados con libros que creía que me iban a gustar. Mamá, me dan ganas de dejar la oficina y trabajar con gente de verdad, como tú. Primero aprende a ser gente de verdad cerca de mí, respondí, sonriendo a lo demás. El tiempo era. Yo también hice mis cambios. Empecé terapia, en el centro de salud, en un grupito de mujeres que compartían sus miedos, pérdidas y rabias. Escuchar otras historias me hizo entender que la mía no era única, pero que, a mi manera, yo había tirado de una cuerda a la que otras podían agarrarse. Aprendí a decir no, sin pedir perdón, a colgar el teléfono, cuando la conversación se convertía en juicio disfrazado de preocupación, a decir, hoy no puedo recibir, es mi día de descanso, sin culpa. Poco a poco, entendí que la tal caída de los villanos no fue salir en portada de nada, ni volverse chisme, fue algo más silencioso, fue la caída de la certeza de que ellos mandaban. En todo Carlos tuvo que aprender a preguntarme, mamá, ¿qué quiere usted? En lugar, mamá, yo ya decidí por usted. Patricia tuvo que tragarse el orgullo y escuchar al vecino decir, menos mal que Lourdes habló aquel día, Nosotros también necesitábamos oír. Perdieron el control, perdieron la imagen de hijos perfectos, que cuidan de la madre, como se debe, perdieron la comodidad de un plan que los liberaría de la responsabilidad emocional de enfrentar mi vejez. ¿Y yo? ¿Qué gané? Gané, primero, el derecho a mirarme al espejo y ver a alguien que no está esperando ser empujada a un rincón. Gané músculo en la pierna, sí, pero gané mucha más fuerza en la voz. Gané amigos nuevos con pelo blanco, rodilla mala, columna torcida, pero con brillo en los hoyos. Gané respeto de los viejos y de los jóvenes. En el fondo, sabía que aún faltaba un último paso por dar, algo que sellaría de una vez esta nueva etapa, y sorprendería incluso a quienes creían haber entendido ya mi giro, algo que no tenía nada que ver con vender o no vender la casa, y todo que ver con quién elegía ser yo de aquí en adelante. Pero lo más importante no fue lo que ellos perdieron, fue lo que yo gané, cuando por fin asumí que el punto final de mi historia
no le pertenece a nadie más que a mí. Ahora voy a contarte en quién me convertí después de todo eso. ¿Cuál fue la decisión más sorprendente que tomé en la vejez? ¿Y cuál es, de verdad, la mayor elección que me dejó esta historia? Pasó un tiempo desde aquel almuerzo de despedida que se convirtió en comienzo. A veces cierro los ojos y todavía veo la escena, la banda blanca en la pared, el olor a carne asada, el silencio después de mis palabras. Pero, cuando miro mi vida hoy, parece que aquella Lourdes de antes fuera otra persona. No es que todo se haya transformado en cuento de hadas. Mi rodilla sigue doliendo. En los de Astelubía todavía olvido donde dejé las gafas de vez en cuando. Hay mañanas en las que me despierto cansada antes de levantarme. La vejez sigue siendo vejez, con sus dolores y limitaciones. La diferencia es que, ahora, ya no es sinónimo de final en mi cabeza. Es una phase, es un capítulo, y quien sostiene la pluma de ese capítulo, soy yo. Unos meses después de aquel almuerzo, la rutina de la casa ya era otra. Martes y jueves, el patio se llenaba de gente: doña Sida, su Antonio, doña Rita, el jubilado gruñón que, en el fondo, adora el grupo, dos señoras nuevas que llegaron después, una adolescente tímida que empezó a venir solo para acompañar a la abuela. Rafa venía cuando podía, a veces mandaba a una colega en su lugar. Las sillas del patio se convirtieron casi en bancos de plaza. Nos estirábamos, nos reíamos de nuestros propios bloqueos, hablábamos de todo: miedo, nostalgia, política, medicinas, sueños antiguos, que todavía daba tiempo de intentar. En el salón, el círculo de lectura fue creciendo. Ana empezó a traer libros y un sábado me sorprendió: mamá, hay un curso de escritura de memorias en el Centro Cultural, es gratis. ¿No quieres intentarlo? Mi rey, curso, Ana, a esta edad. Ella devolvió: ¿y desde cuándo la edad manda en lo que puedes aprender? Terminé yendo. Me senté en una sala con gente de todas las edades, bolígrafo en mano, cuaderno en blanco. El profesor dijo: hoy la propuesta es escribir una escena de su vida que nunca tuvieron coraje de contar a su manera. Mayer, el Papel. Pensé en el pasillo del hospital. En la frase ella ya dio lo que tenía que dar, en la silla de ruedas fría, y empecé a escribir. Fue extraño darme cuenta de que, además de contar en voz alta, podía registrar, como si, al poner en papel, confirmara para mí misma. Esto pasó a yo lo vi, yo lo sentí, y sobreviví. Fue en uno de esos días de curso cuando tomé la decisión más sorprendente de mi vejez, y ocurrió de una forma sencilla, como las cosas que de verdad cambian a una. Rafa había comentado que el hospital donde me atendieron tenía un programa de voluntariado, especialmente en el sector de geriatría. Necesitan gente que se siente al lado, que escuche, que lea un salmo, que haga compañía, dijo. A veces, la presencia vale más que el remedio. Me reí al principio, a la defensiva. ¿Quieres que vuelva al lugar donde dijeron que yo ya había dado lo que tenía que dar? Se encogió de hombros. Tal vez sea el lugar perfecto para demostrar que no fue así. No, pero decides tú. Aquello se quedó en mi cabeza. Tardé en admitirlo, pero tenía miedo de volver allí. Al mismo tiempo, una voz susurraba: ¿cuántas Lourdes están acostadas en ese pasillo? Ahora, oyendo cosas parecidas, creyendo que son verdad. Un día, me armé de valor. Fui con un gafete sencillo de voluntaria colgando del cuello, el corazón disparado, el mismo olor a desinfectante de antes. Pasé por el pasillo y casi pude verme a mí misma, sentada en la silla de ruedas, escuchando la frase que me derrumbó, solo que, esta vez, estaba de pie. Empecé, poco a poco. Me sentaba al lado de una señora que acababa de caerse, de un hombre que se quejaba de que sus hijos no aparecían, de una mujer que solo lloraba sin decir nada. No tenía fórmulas, a veces solo le agarraba la mano a otras, contaba un pedacito de mi historia, nunca todo, solo lo suficiente para que entendiera que no estaba loca ni sola. Un día, una paciente me miró a los ojos y dijo: la enfermera me dijo que estoy acabando, que es aceptar, y ya. Respiré hondo. Déjame contarle algo, dije, con calma. Un día dijeron de mí que yo ya había dado lo que tenía que dar. Lo creí durante unas horas. Después descubrí que todavía tenía mucho que dar, solo que no de la forma que esperaban. Ella sonrió de lado, aún con dolor. ¿Y qué es lo que está dando ahora? Tiempo, respondí, y oído, y historia. Con el tiempo,
En ese sector empezaron a llamarme, con un apodo que inventaron Andoña, Lourdes, la del aún tengo que dar. Me reí cuando lo oí por primera vez, paró mi gusto. Era como si me hubiera convertido en el contrario de la frase que me lastimó. En casa, las cosas también se fueron acomodando en un lugar nuevo. An Carlos aprendió a llamarme no solo para saber de medicinas, sino para contar cosas del trabajo, para preguntar recetas, para hablar tontería. A veces llega cansado y se deja caer en la silla de la cocina, como hacía cuando era adolescente. Mamá, hoy solo quería ser tu hijo, no el hombre que resuelve todo. Confiesa. Entonces siéntate y quéjate lo que quieras, respondo, sirviendo café. El hombre que resuelve todo solo existe en la cabeza de los otros. Aquí puede ser solo Carlos. Patricia, poco a poco, se fue animando a aparecer sin máscara. Hubo un día en que miró el patio lleno de gente, estirando, y dijo, medio tímida, si hubiera existido un lugar así para mi padre en aquella época, capaz yo no estaría tan atorrada hoy. La Mayer, guay, die, tú no tienes culpa de lo que le hicieron a él, pero sí tienes responsabilidad por lo que ibas a hacer conmigo, Ann. Esa es la diferencia. Él asintió. Y, ese día por primera vez, se quedó hasta el final del círculo de conversación, escuchando historias de viejos, sin huir al celular. Ana se acercó de otra manera. Un sábado la vi llegar sin prisa, sin maletín, solo con un bizcocho sencillo en la mano. El curso de escritura me está haciendo un lío en la cabeza, mamá, se rió. Carver, que pienso en una historia importante para contar, apareces tú delante. Entonces cuenta, respondí. Pero recuerda que yo no soy personaje secundario en la tuya, ni tú en la mía. Cada una escribe la suya con la pluma que tiene. Hoy, mi rutina es otra. Por la mañana, cuando el cuerpo deja, hago estiramiento en el patio. Escucho pájaros, hablo con Dios, a mi manera. Por la tarde algunos días son de voluntariado en el hospital, otros de reunión en casa, otros de descanso sin culpa. Todavía tengo miedo, a veces, sí, a miedo de caer, miedo de depender demasiado, miedo de que algún día la cabeza falle de verdad. Pero, cuando esos miedos vienen, recuerdo lo que dijo el médico allá atrás, la señora no puede quedarse entregada al miedo de los otros, Ann, y yo le añado, Ann, ni al suyo propio. La relación con mi familia no se volvió comercial de margarina. Todavía hay roces, todavía hay días en que Carlos resbala en la vieja costumbre de decidir por mí, todavía hay momentos en que Patricia quiere resolver todo con tablas y listas. La diferencia es que ahora hablo, pongo límite. Y cuando lo cruzan, los traigo de vuelta, a veces con firmeza, a veces con humor. Cuidado, niño, le digo a Carlos cuando empieza con demasiados planes. En ese discurso huele a, ya dio lo que tenía que dar disfrazado. Él se ríe, pero entiende. Si hoy me preguntaras quién soy, ya no diría solo la madre de Carlos y Ana. Diría, soy Lourdes, mujer, viuda, 69 años, voluntaria, anfitriona de patio lleno, coordinadora, improvisada de estiramientos, contadora de historias. Soy vieja, sí, pero no soy vieja de punto final. Soy vieja de puntos suspensivos, de párrafo nuevo. ¿Y la mayor elección de todo esto? ¿Qué viejo no es quien tiene edad? Viejo es quien deja que los otros escriban el punto final de su historia. Allí en el hospital aquel día, intentaron poner ese punto final en mí, con una frase cruel. Ella ya dio lo que tenía que dar. Hoy miro hacia atrás y respondo, yo ya di lo que tenía que dar. De silencio, de obediencia ciega, de aceptar cualquier cosa en nombre de familia. Ahora, lo que tengo para dar es elección, es límite. Ann, es un amor que ya no se confunde con dejar que me usen. Y mientras tenga voz para contar y pierna, aunque coja, para entrar por la puerta de mis propias decisiones, el punto final de mi historia todavía no llegó.